Usabilidad y accesibilidad son dos términos muy próximos que tenemos que conocer a qué concepto dentro del campo de la comunicación digital hacen referencia, porque están interrelacionados, pero hacen referencia a dos realidades de análisis muy diferentes. Por un lado vamos a hablar de la usabilidad. La usabilidad hace referencia a en qué medida una página web, un espacio en Internet, es usable, es decir, es cómodo para que el usuario pueda acceder al contenido que en el mismo se aloja. La usabilidad como concepto es un concepto subjetivo, es decir, va a depender mucho del conocimiento, de la experiencia que tenga cada individuo, mientras que la accesibilidad, como luego veremos, es un concepto mucho más objetivo y por tanto medible. Pero volvamos a la usabilidad. La usabilidad, como decíamos, va a analizar en qué medida una página web es usable, en qué medida una página web nos permite acceder fácilmente al contenido que en ella se aloja. Para ello contamos con unas herramientas de análisis que fundamentalmente son lo que se conoce como los test heurísticos de usabilidad. Es decir, son pruebas en las que se realizan con diferentes usuarios de una página web a las que se les pide que localicen un determinado contenido o accedan a un determinado servicio o desarrollen una determinada actividad en esa página, y se analiza cómo los diferentes usuarios van realizando pasos o van realizando enlaces hasta llegar al contenido que se les ha pedido. Lo ideal es que esos pasos sean el menor número posible, lo ideal es que el usuario acceda rápidamente a la información y al contenido. En la medida en que eso se produce, pues estamos ante una página web usable. En la medida en que eso no se produce, no lo estamos. Pero claro, esos pasos o ese tiempo que un usuario emplea en una página web va a venir muy condicionado, como decía, por la experiencia, por el conocimiento que tenga el propio usuario. Si es una persona que conoce la herramienta o que está familiarizado con la página, evidentemente le va a ser más fácil. Si es una persona que conoce páginas similares o que tiene una experiencia de navegación muy amplia, le va a ser más fácil que a un usuario que no tenga esa experiencia. Por tanto, es importante que conozcamos quiénes son nuestros usuarios y cuál es su perfil para, a la hora de determinar el test de usabilidad, hacerlo adecuado al perfil de nuestro usuario, porque podemos estar haciendo un análisis con usuarios muy experimentados y a lo mejor nuestros usuarios no lo son, y por tanto la usabilidad nos va a dar una puntuación favorable, cuando a lo mejor si lo hiciéramos con nuestros propios usuarios no la obtendríamos. Por tanto, es fundamental determinar el perfil del usuario para ajustar el test de usabilidad a ese perfil. Continuando con este concepto de usabilidad y accesibilidad, como os decía, el de accesibilidad es un concepto mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque está regulado de acuerdo a unas normas que nos establecen una corporación que es la World Wide Web Consortium, la conocida como 3W3C. La World Wide Web Consortium ha establecido lo que se conoce, y tenéis en el material del aula virtual, como las guías básicas de accesibilidad, y determina en qué medida una página es accesible o no es accesible. La accesibilidad tiene un componente mucho más técnico, no tan subjetivo, es decir, hace referencia a que haya, por ejemplo, un nivel de contraste entre el color del texto y el color del fondo, de manera que ese texto se pueda leer. Ese nivel de contraste viene determinado ya por unos estándares fijados en estas guías de accesibilidad. O el nivel de accesibilidad hace referencia a que una determinada página, su contenido sea accesible independientemente de si lo visiona una persona con capacidades visuales normales o una persona con una cierta discapacidad visual y que requiera del apoyo de un software de lectura de páginas web. Si necesitamos en este caso un software de lectura, el software de lectura, cuando llega a una imagen, tiene que tener esa imagen una etiqueta que la describa, de manera que el software, cuando llega a ese contenido, dice foto, contenido de la foto, y lee la descripción de ese tag o etiqueta que viene asociado a la imagen. Todo esto son elementos de accesibilidad que vienen marcados por esas guías de accesibilidad que os comentaba que establece la World Wide Web Consortium. El tema de la accesibilidad es un tema de gran importancia porque es un tema que está empezando a regularizarse de manera legal para las páginas web corporativas de las administraciones.
Las administraciones públicas, especialmente en Europa, tienen ya unos requisitos de accesibilidad que tenemos obligatoriamente que cumplir las universidades como administración, los gobiernos de los diferentes territorios como partes de la administración del Estado, de la comunidad autónoma o del municipio. Esas guías de accesibilidad nos marcan 3 niveles, el nivel A, el AA y el AAA. A mayor nivel de exigencia de accesibilidad, mayores requerimientos técnicos que tiene que cumplir una página web para tener esa categoría. Como os decía, esta accesibilidad está ahora mismo regulada para el sector público. Puede que en breve haya una regularización para el sector privado, pero independientemente de que esa regularización venga o no venga de la mano del legislador, es decir, venga o no venga por una ley, si esa regulación está empezando a determinarse ya en el sector público, es previsible que se vaya convirtiendo en un estándar para también el sector privado y, por tanto, las empresas deben conocer e incorporar ya a su gestión del portal corporativo las guías de accesibilidad que, como decía, tenéis a vuestro alcance en la plataforma.